Y nosotros, apreciados hermanos, debemos orar con fervor. Orar con fervor por la venida del Espíritu Santo, así como lo hicieron los apóstoles en el Pentecostés. En este momento la iglesia adventista del séptimo día necesita orar más que nunca por la venida del Espíritu Santo. El deseo que nosotros debemos tener hoy está escrita en su palabra, pero lo que me llama la atención es que nosotros a veces tenemos en la mente, la repetimos de memoria, pero no la ponemos en práctica. Amado Dios, Señor, que estás en el cielo, el que habla en esta mañana a tu pueblo, Señor, es indigno delante de ti. Suplico el perdón de mis pecados, el perdón de mis errores, y de esta manera, Señor, dirigirme a tu pueblo con las palabras que tú vas a guiar y vas a decir a través de mí. Son favores que te pedimos y te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta mañana quisiera presentar un tema de bastante urgencia, podemos decir así de esa manera, porque el pueblo de Dios, de alguna manera, siempre ha estado bajo la dirección divina. ¿Y por qué no recordar un tanto de lo que ocurrió con los apóstoles? Rápidamente vamos a recordar cuando los apóstoles estaban en el aposento alto. Con seguridad ustedes saben, conocen toda esta historia, pero vale la pena recordarles que los apóstoles en el aposento alto se postraron, se arrodillaron, porque tenían una gran necesidad. Y pregunto, ¿acaso el pueblo de Dios no tiene una necesidad hoy? Y los apóstoles postrados habían repetido un versículo de la Biblia para poder pedir y los escuche Dios. Y ese versículo está escrito, y antes de leer, quisiera recordar, cuando tenía más o menos entre 9 y 10 años, estaba yo cursando el tercer año de primaria. Lo que no me olvido es el nombre de la profesora. Y con seguridad, ese año todos los alumnos que componíamos ese curso, ya leíamos de corrido. Y por ello que la profesora, que su nombre Hortensia, nos decía lo siguiente: niños, niñas, cuando lean ustedes, encuentran una coma, descansen. Cuando encuentren ustedes un punto, descansen. Cuando ustedes encuentran punto y coma, descansen. Cuando encuentren un punto seguido, descansen. Y así. Eso no se me olvidó. Y en esta mañana quiero poner en práctica con ustedes eso que ya saben leer y demás. Busquemos el libro de Juan, el capítulo 16. Juan capítulo 16, verso 23 y 24. Y vamos a leer, si encontramos una coma, vamos a descansar la lectura. Y dice así, ¿lo tenemos ese versículo? Dice la palabra de Dios desde una parte
que de todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Un pensamiento con promesa, un pensamiento que se iba a cumplir. Y continúa: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Qué interesante el versículo que estamos leyendo. Y luego dice: pedid, recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Apreciados hermanos, en el momento en que los apóstoles estaban postrados, eran momentos de escudriñar sus corazones, eran momentos de pedir que sean borrados los pecados que tenían, eran momentos de arrepentimiento. Esa era la necesidad y la petición de los apóstoles en el aposento alto. Y además también era momento de pedir capacidad para poder encontrarse con las personas y hablar de su palabra y poner en acción. Y nosotros, apreciados hermanos, debemos orar con fervor. Orar con fervor por la venida del Espíritu Santo, así como lo hicieron los apóstoles en el Pentecostés. En este momento la iglesia adventista del séptimo día necesita orar más que nunca por la venida del Espíritu Santo. El deseo que nosotros debemos tener hoy está escrita en su palabra. Pero lo que me llama la atención es que nosotros a veces tenemos en la mente, la repetimos de memoria, pero no la ponemos en práctica. Vamos a buscar en el libro de Salmos. Salmos. Y vamos a encontrar acá algo interesante que el salmista ha escrito. Y dice así, Salmo 143, el verso 10. Lo vamos a leer pausadamente para poder comprender es lo que quiere decir el salmista. Y empieza así: enséñame a hacer tu voluntad. El salmista quería aprender a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad suya. Muchos de nosotros en este aspecto quedamos atrás, por no decir aplazados, por no decir en reforzamiento, porque no hacemos la voluntad de Dios. Y el salmista quería aprender, por eso le dice: enséñame. Y el versículo continúa: porque tú eres mi Dios. Ahora yo les pregunto, ¿el Dios del salmista será el mismo Dios que nosotros tenemos? Claro que sí. Y el versículo continúa: tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Qué entendemos por rectitud? Que vamos a caminar en forma directa y en forma recta, sin desviarnos a ningún lado. Pero algunas otras versiones traduce de esta manera la última parte donde dice: tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Escuchen lo que dice: me guíe en un país llano. En un país llano. ¿Cómo es la llanura? Es completamente plano, donde no puedes tropezar, donde yo no puedo tropezar. Otra versión que dice: me guíe a tierra firme. Cuando está en una tierra firme, uno no puede hundirse.
Y la otra versión dice, me guiará a la tierra derecha. Todas estas palabras, estos sinónimos, nos llevan a la conclusión de que si nosotros aprendemos a hacer la voluntad de Dios, vamos a caminar en forma derecha, con firmeza, hacia el norte. En este momento el norte está a este lado, pero nosotros como cristianos sabemos dónde está el norte, las mansiones celestiales, que Jesús fue a preparar un lugar para nosotros. Vamos a buscar el libro de Salmos también, el verso 25. Y acá vamos a encontrar otras cosas que debe llamarnos la atención. Verso 4 y 5 del Salmo 25. ¿Lo encontraron? Si lo encontraron, damos lectura. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Sabemos bien que en la palabra de Dios hay dos caminos. ¿Cuáles son esos caminos? Un camino que lleva a la perdición, a la muerte eterna, y un camino que lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Y más todavía el salmista dice, enséñame tus sendas. Yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿qué es senda? Senda es un camino angosto donde el ser humano ha abierto para poder caminar a pie. Yo recuerdo esto cuando estuve en Santa Cruz trabajando y tenía que llegar a una población distante y pedí la dirección la información de un vecino para que me indique el camino. Y me dice, venga, por acá está la senda. Esta senda, usted va a caminar directo, no se desvíe a ningún lado. Pero cuando me encaminé a la senda, en el monte alto empecé a ver muchas sendas, distintas sendas. En ese momento yo no sabía qué hacer y no tenía la explicación. Resulta de que en el monte también los animales hacen su senda para poder caminar. Y yo, un collita que recién llegó a Santa Cruz sin conocer todo esto, sin saber distinguir cuál era la senda que el ser humano había hecho o los animales, estaba perdido en el monte. Solamente la gracia de Dios ha hecho de que llegue al lugar. Continuemos entonces. Ahora dice el salmista, encamíname en tu verdad. ¿Por qué dirá el salmista en tu verdad? Hay mentiras, apreciados hermanos, hay mentiras que parecen verdad. Y el salmista nos está queriendo decir toda esta situación para que caminemos en una tierra firme. Y luego continúa, y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Les recuerda algo este versículo que está escrito en el Nuevo Testamento que Cristo Jesús habló? ¿Qué dijo Cristo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. El salmista está repitiendo lo que Cristo Jesús dijo. Interesante este versículo. Pero hay otros versículos en la palabra de Dios que debemos aprender. Debemos decirle a nuestro Señor, enséñame, guíame, encamíname. Vamos a leer Segunda Reyes. Segunda Reyes. Esto deberíamos ponerlo en práctica. Segunda Reyes, el capítulo 2, verso 9.
Es un versículo que sabemos, lo sabemos nosotros. ¿Qué dice ahí? Está hablando la conversación de Elías con Eliseo. Escuchen lo que dice. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Y dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Qué ejemplo maravilloso. La denominación religiosa adventista del séptimo día debería pedir en estos momentos una doble porción del Espíritu Santo. Y la inspiración corrobora esto. Está en Alza tus ojos, la página 141. Y quiero que escuchen ustedes atentamente las palabras de la inspiración. Escuchen atentamente. Ruego a los miembros de cada iglesia que busquen ahora la mayor bendición. ¿Qué nos está diciendo la sierva del Señor? Que busquemos la mayor bendición del cielo, que puede otorgar el Espíritu Santo. Es la mayor bendición que el cielo puede dar, el Espíritu Santo. Y continúa la cita. Si buscan con fe una medida mayor del Espíritu de Dios, estarán constantemente recibiéndola y comunicándola. Diariamente recibirán una porción fresca. Su experiencia cotidiana será enriquecida con la abundante corriente del amor. ¿Recuerdan ustedes en el anterior estudio que presenté acá acerca parte del Espíritu Santo, una continua comunicación con Dios? Recuerdan que el aceite que uno recibe tiene que vaciar de uno para poder comunicar a otras personas, y de esa manera uno se vuelve a llenar con ese aceite que simboliza aquí al Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesús acá en la tierra, la gente quedaba admirada, sorprendida. ¿De dónde venía la sabiduría? ¿De dónde venía todo lo que hablaba Jesús? La gente en Él veían esa consagración, esa unión con su Padre. Era de las horas y horas que pasaba en comunión con su Padre. Y era la forma de poder recibir el Espíritu, la ayuda del Espíritu para que pueda hacer la tarea por la cual había venido Jesús acá a la tierra. Apreciados hermanos, esto también lo sabemos, lo repetimos. Si este es el medio por el cual vamos a recibir, ¿por qué no podemos tener hambre? ¿Por qué no podemos tener sed de pedir la ayuda del Espíritu Santo? ¿Por qué no podemos orar más acerca del Espíritu Santo? ¿Por qué no podemos hablar más del Espíritu Santo? Hermanos, pregunto en esta mañana, ¿qué hicieron los apóstoles para recibir el Espíritu Santo? ¿Y qué fue y cómo fue el resultado? Vamos a ver. Gracias, leo la inspiración, dice así: gracias a la obra de Cristo, los discípulos sintieron su necesidad del Espíritu. ¿Qué necesidad tenían los apóstoles? La necesidad del Espíritu Santo. Debido a la enseñanza del Espíritu, recibieron su preparación final y salieron a hacer obra de sus vidas. Debido a la enseñanza del Espíritu. No es debido a lo que yo he aprendido, a lo que ustedes han aprendido.
Si lo que hacemos, lo que hablamos, la palabra de Dios, llevamos la palabra de Dios a otras personas y esas personas han aceptado, han conocido a Cristo Jesús, no es por nuestro esfuerzo ni es por nuestra voluntad, sino es debido a la enseñanza del Espíritu Santo. Apreciados hermanos, invito a leer el libro de Hechos. Y antes de leer, quisiera decirles que debido a la enseñanza del Espíritu Santo, los apóstoles dejaron de ser ignorantes, dejaron de ser incultos, dejaron de ser un conjunto de unidades independientes. Y con tristeza puedo decir algo que en alguna parte de su predicación, nuestro hermano Marcelo dijo lo siguiente: cuando él fue a La Paz a predicar, llevando la palabra de Dios a esa multitud de gente, llega la hora del almuerzo y comienzan a sacarse el aguaíto y colocar y hacer solamente una mesa, ¿verdad, Marcelo? ¿Cómo se llama eso? En Santa Cruz lo dicen tapeque. Acá en Cochabamba, ¿qué le dicen? Gogawi. Pero ¿qué hace nuestra iglesia? ¿Qué hace nuestra iglesia? Los apóstoles, cuando recibieron esa enseñanza del Espíritu, unánimes, juntos, y con tristeza lo digo, lo menciono, no es crítica alguna. A veces algunas personas que han estado almorzando con nosotros meses íntegros, de pronto desaparecen y van a conformar el otro grupo. ¿Será que no les agrada el almuerzo? Apreciados hermanos, debido a la enseñanza del Espíritu, y vamos a ver Hechos el capítulo 5, verso 42. ¿Qué aprendieron los apóstoles? Aquí nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el resultado? Todos los días en el templo. Hechos 8:25. ¿Cuál ha sido el resultado a la enseñanza que ellos recibieron del Espíritu Santo? Hechos 8:25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Ahora viene en 1 Corintios, el capítulo 1, verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Que no haya divisiones, que hablemos una sola cosa. La denominación adventista del séptimo día se dividió. Iglesia adventista de la Reforma. Aparte de esa división, dentro de la denominación nuestra hay liberales, hay conservadores, pensamientos diferentes, accionar diferentes. Pero la palabra de Dios, cuando los apóstoles recibieron la enseñanza del Espíritu Santo, ellos fueron unánimes, juntos. No había pensamiento diferente, era un solo parecer.
Apreciados hermanos, invito también a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 32. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles 4:32? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Sencillamente, la enseñanza divina a través del Espíritu Santo hace este efecto en las personas. La petición que hicieron en el Pentecostés los apóstoles, o cuando nosotros pidamos la venida del Espíritu Santo, puede venir con rapidez así, o en forma repentina, o tal vez puede tardar un día, 2 días, 2 semanas, un mes, pero la promesa de Dios se va a cumplir, se va a cumplir. Y nuestra oración, nuestra tarea, tiene que ser parte del trabajo, ponernos en conexión como se pusieron en conexión los apóstoles con Dios a través del Espíritu Santo. Leo una cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, la página 28, que dice así: así puede suceder ahora. Desechen los cristianos todas las disensiones, entréguense a Dios para salvar a los perdidos, pidan con fe la bendición prometida y ella vendrá. ¿Es una promesa o no es promesa? Es una promesa. ¿Se va a cumplir? Se va a cumplir. Pero para ese cumplimiento tenemos que llegar como llegaron los apóstoles, a un solo pensar. No había diferencia. Dentro de ese grupo uno quería sentarse al lado derecho, al otro al lado izquierdo, y así sucesivamente. Pero todo eso desapareció debido a la enseñanza del Espíritu Santo. Debe haber algunas otras condiciones también para poder recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y vamos a ver en Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 11. Y nos va a hacer ver la realidad, la palabra de Dios. Romanos 12, 11 nos dice: en lo que se quiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros somos perezosos para llevar la palabra de Dios? ¿A cuántos de nosotros nos falta esa diligencia? 1 Corintios, capítulo 15. Primera Corintios 15, 58. Así que hermanos míos, amados, estáis firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo, las palabras que vamos a llevar, el evangelio que vamos a llevar a otras personas, no es en vano. Aunque ellos no se decidan a entregar sus vidas a través del Espíritu, del bautismo, el Espíritu Santo se va a encargar de esas personas para hacer conocer y para poder aceptar el evangelio que es Cristo Jesús. No es nuestro trabajo. La página de evangelismo 507 dice así: cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida. Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la Iglesia
no esté trabajando juntamente con Dios. Tristes palabras, lo que está escrito en Evangelismo. No ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. ¿Cuántos de nosotros trabajamos haciendo nuestra voluntad? No hacemos la voluntad de Dios. ¿Quién nos capacita? ¿Quién nos enseña? Es el Espíritu Santo. No somos nosotros lo que tenemos que decir a la gente que acepte. Es el Espíritu Santo que va a trabajar en ese aspecto. ¿Qué otro factor podemos ver y es tan esencial esto? Mateo 21, 22. Mateo 21, 22. ¿Qué dice la palabra? Todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. ¿Creemos nosotros que el Espíritu Santo puede estar en esta iglesia? Claro. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay y que es galardonador de los que le buscan. La sierva del Señor corrobora también esto en la página 508 Evangelismo y dice que los cristianos pidan con fe la bendición prometida, la recibirán. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados, pero la lluvia tardía será aún más abundante. Amén. Si Dios les dio el Espíritu Santo a los apóstoles, ¿por qué no puede dar a la iglesia adventista del séptimo día esta bendición, que es el Espíritu Santo? Y para ir terminando, quiero leer una cita que está en Testimonio para la iglesia, el tomo 1, la página 536. Dice así: se me mostró que si el pueblo no hace ningún esfuerzo de su parte, sino que esperan que el refrigerio venga sobre ellos y les quite sus defectos y corrija sus errores, si dependen de eso para ser limpiados de contaminación de la carne y el espíritu y ser preparados para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, serán hallados faltos. ¿Quién se va a encargar de enseñarme? El Espíritu Santo. ¿Quién se va a encargar? El Espíritu Santo. Hermanos, y continúa la cita, el refrigerio o poder de Dios viene únicamente sobre los que se han preparado para recibirlo. El hacer la obra que Dios les ordena y saber limpiarse de toda impureza de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el amor de Dios. Dejemos en manos de Dios, dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Dios los bendiga en esta mañana. Y para hacerlo, no quiero crear irreverencia. Ahí donde están, no busquen a las personas que quieran orar con Él. Está a su lado. Oren de dos. Si se encuentran 3 personas, arrodíllense. Pidamos en oración, clamemos que el Espíritu Santo venga, se posesione en esta iglesia para que pueda crecer, para que podamos impartir su palabra. Hermanos, tengamos unos 2-3 minutos para orar. Ahí donde están, arrodíllense. Si son 3 personas, madre, hijas, hijo, sin crear irreverencia, oremos.
Voy a pedir que pasen los que me estaban acompañando para poder orar nosotros los tres. Dios los bendiga.